Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy, Señor, de nuevo nos has regalado un día para vivir, para congregarnos, para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, para amarnos y servirnos, Señor, con el propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de todas estas cosas, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos abras nuestro entendimiento, nuestros ojos a tu palabra, que abras nuestros corazones para ser exhortados por ella, y que tú, Señor, conviertas a aquellos que no te conocen. Guíanos, danos paz, amor, y que Cristo sea magnificado en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Seguimos con nuestro estudio de las parábolas de Jesús. Hoy nos toca la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero a modo de introducción, quiero preguntar una cosa. ¿Qué es lo que motiva a las personas cuando estamos pasando momentos de estrés, de tristeza? ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros? Todos sabemos que siempre en algún momento de nuestras vidas experimentamos o hemos experimentado, experimentaremos alguna aflicción que nos va a quitar la paz. Pero siempre sabemos que va a haber algo que nos da esperanza de que el futuro será mejor para nosotros. En mi adolescencia yo recuerdo que mi adolescencia no fue muy, desde mi perspectiva, muy feliz, siempre hubo una tristeza ahí en mi familia. Y me llenó esto de amargura, de resentimiento, de tristeza. Y eso me llevó a ser un rebelde en mi adolescencia. Pero siempre, a pesar de la vida que yo estaba viviendo, siempre hubo algo que me daba esperanza de que mi vida iba a ser mejor. La universidad, un trabajo, una esposa. Cuando conocí a Adriana, mis hijos. Y en este momento es que Felipe cumpla 2 años para pedir otro bebé. Todas esas cosas me han servido a mí como una esperanza de que las cosas van a ir para bien. Sin embargo, la pregunta para todos nosotros aquí, como creyentes, es la siguiente: ¿qué es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros para levantarnos todos los días y no desanimarnos? Bueno, el Señor Jesús enseñó una parábola a sus discípulos para contestar esa pregunta. Y es la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, leamos nuestro pasaje en Lucas 18, versículos 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor:
oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos cuando estudiamos una parábola es ¿a quién estaba dirigida? Vemos que dice el versículo 1, también les refirió. Bueno, ¿a quién les estaba refiriendo Jesús esta parábola? Esto es importante porque nosotros vemos que en las parábolas Jesús ha utilizado algunas para enseñarle a sus discípulos y ha utilizado otras para enseñarle a los fariseos y a las multitudes. Es importante saber a quiénes les estaba enseñando esta parábola. Y para saberlo tenemos que ir al capítulo anterior, Lucas 17, versículo 22. A partir del versículo 20 inicia un discurso del Señor con respecto a una pregunta que le hacen los fariseos. Pero esta enseñanza, este discurso está dirigido específicamente a sus discípulos. Noten lo que dice el versículo 22, 17-22. Y dijo a sus discípulos, y a partir de ahí Jesús empieza un discurso que termina con esta parábola a sus discípulos. Entonces es una enseñanza específica para sus discípulos. Segundo, ¿cuál era el propósito de la parábola? ¿Qué era lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos? Bueno, Lucas nos dice que fue que Jesús quería enseñarles a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre. Y con esto Jesús no estaba diciendo que no tenían que hacer nada más que orar. No, Jesús les está diciendo que debían orar en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Eso es la idea del Señor cuando dice de orar siempre. Es decir, en todo tiempo los discípulos y bajo toda circunstancia debían orar. Además, Jesús deseaba enseñarles sobre la necesidad de orar sin desmayar. Sin desmayar. Y el término ahí puede entenderse como no cansarse, sin cansarse. O sin desanimarse. Y entonces, para enseñarles específicamente acerca de este tema de orar siempre y sin desmayar, les refiere una parábola que inicia en el versículo 2. Y entonces el Señor dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Siempre debemos recordar que el Señor usaba ilustraciones que eran comunes para su audiencia con el fin de enseñarles. Vemos cómo usaba la agricultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban acostumbrados a la agricultura, inclusive los fariseos y los judíos de las multitudes. Enseñaba por medio de, enseñando acerca de la empresa marítima, la pesca también. Y le enseñaba porque eso era común para ellos y podían entender esas cosas. Entonces Jesús usaba ilustraciones que eran comunes y fáciles de comprender para su audiencia con el fin de enseñarles. Y en esta parábola usa una ilustración de una ciudad, lo más probable una ciudad común y corriente en Israel, y un juez injusto que trabajaba en ella. Este juez, dice el Señor, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y lo que Jesús quiere mostrarle a su audiencia es que este juez era un hombre verdaderamente perverso. Era un hombre totalmente corrupto. A este hombre no le importaba ni Dios, ni su ley, ni siquiera los hombres. No le importaba nada más que él mismo. Ahora, este tipo de juez era conocido por los discípulos. Todos los judíos conocían de este tipo de jueces. Esos jueces corruptos. Igual en nuestros tiempos, si nosotros nos leemos una noticia en el periódico sobre un juez corrupto, todos nos dicen, así como aquel juez que agarraron hace tantos años. O sea, todos podemos relacionarnos con una ilustración como esa. Bueno, es lo mismo para los discípulos. Ellos podían relacionarse con jueces injustos y corruptos de su tiempo. Y es por eso que Jesús utiliza a este juez en la ilustración. Jesús no está hablando de jueces en un tribunal judío, porque ahí no había jueces únicos, sino que eran múltiples jueces,
sino que está hablando probablemente de un juez de una corte municipal o de una corte del gobierno del Imperio Romano. Alfred Edersheim, que es un increíble historiador, nos cuenta que en Jerusalén existían ese tipo de magistrados corruptos, perversos, que eran hombres que eran pagados por el imperio exclusivamente con el fin de que hicieran que la ley del imperio se cumpliera y evitar el crimen. Esa era su función. Ellos solo se les pagaba por eso. Ellos no tenían ningún otro trabajo más que legislar. Sin embargo, la corrupción de muchos de ellos era conocida por todos en ese tiempo. Inclusive los judíos les llamaban a estos jueces Dayanei Geserot, con R, Geserot, que significa jueces de prohibiciones. Pero algunos eran tan corruptos que ellos les cambiaron el nombre por Dayanei Geselot, que significa jueces ladrones. Inclusive el Talmud condena a estos jueces y los acusa de ignorancia, de arbitrariedad, de codicia y hasta de dar sentencias a favor de alguien que le iba a dar un plato de carne. Así de corruptos eran algunos de estos jueces. Y ese es el juez que está hablando el Señor Jesús. Jesús dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Ahora, esta es una frase muy interesante porque lo que Jesús está diciendo es que este hombre no es que no respeta al hombre, sino es que no le interesa la opinión pública. Este hombre hace el mal y a él no le interesa lo que digan las demás personas de él y de sus actos. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Este hombre era totalmente corrupto. A este hombre no le interesa ni lo que decía Dios en su ley, ni lo que dice el hombre. Lo único que le interesa es él mismo, sus propios intereses, sus propios beneficios. Todo lo que hace, lo hace por eso, con esa intención, beneficiarse él mismo. Nada lo puede motivar a él a hacer el bien, nada. Porque lo único que lo motiva es sus propios intereses. Él no tiene vergüenza alguna. Pero luego Jesús en el versículo 3 nos introduce a otro personaje en esta parábola, una viuda. Y dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Las viudas en ese tiempo sufrían mucho. Especialmente aquellas que no tenían ningún hombre en su familia que pudiera velar por ellas. El hombre era el que trabajaba. Estas mujeres contaban con lo que su esposo les hubiera dejado para vivir el resto de sus vidas. Entonces, eran mujeres que sufrían mucho. Lean el Antiguo Testamento, Dios proveyó muchísimas leyes para proteger a las viudas. Es más, Él dijo que Él era quien iba a defender la causa de las viudas. ¿Por qué? Porque estas mujeres sufrían mucho. Y esta es una de estas mujeres, una viuda. Las mujeres no podían entrar en las cortes. Solo los hombres podían entrar a una corte. Y lo que vemos aquí es que Jesús nos está diciendo que esta mujer no tenía a ningún otro hombre en su familia, porque ella tiene que entrar sola a luchar por su causa. Si hubiera habido algún hombre en su familia, él hubiera tenido que ir a luchar por su causa. Pero no hay nadie que la pueda ayudar. Ella está sola, abandonada, destituida. Es una mujer que está en graves problemas, pero ella tiene que ir a la corte para que el juez la ayude y la vindique y haga justicia. Ahora, ¿cuál es la acusación de la mujer? Bueno, aparentemente ya alguien la defraudó. Lo que muchos comentaristas creen es que alguien le robó dinero a esta mujer. Y esto lo dicen, ¿por qué? Porque el adversario no está en la corte con ella. Entonces, la suposición es que probablemente este hombre le robó dinero a ella y entonces no va a ir a la corte para afrontar la acusación. Entonces, imagínense una mujer viuda sin hombres en su familia y alguien que le roba dinero. Esta mujer está en
graves problemas. Lo único que le queda es ir a la corte para que el juez haga justicia y la vindique. Versículos 4 y 5. ¿Qué dice que hizo el juez? Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por un tiempo este juez corrupto no quiere atender a las súplicas de la mujer. Él se hace de oídos sordos a las súplicas y a las peticiones de esta viuda. Pero tiene un problema, que tiene esta mujer todos los días en su corte pidiéndole que haga justicia. Todos los días entra la mujer a pedirle al juez que haga justicia. Recuerden, a este hombre no le importa ni Dios ni la opinión pública. Lo único que le importa es él mismo. Y ya tiene un problema con esta mujer. Esta mujer ya lo está agobiando. Lo está estresando de tanto venir a la corte a pedir justicia. Él quiere vivir una vida cómoda, en paz, en su corrupción. Pero tiene un problema con esta mujer. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es su queja? Noten lo que él se dice a sí mismo. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí lo que el juez quiere decir es que, obviamente de forma metafórica, es: no sea que esta mujer venga eternamente aquí a esta corte y me quite la paciencia. Por eso es que va a hacer justicia, porque ya la mujer lo tiene harto de estar viniendo a su corte. Y el hombre se está quejando y admite que la única razón por la cual hará justicia es porque esta mujer ya le está quitando la paciencia. Y esa frase ahí, me agota la paciencia, es otra frase interesante, porque literalmente lo que quiere decir es: me golpee el ojo. Es la misma frase que usa Pablo en 1 Corintios 9:27, cuando él está hablando sobre golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Golpear el ojo, eso es lo que este juez se queja. Esta mujer está siendo tan molesta, está entrando todos los días a pedir justicia, todos los días, que ya es tan molesta como tener un golpe debajo del ojo. Ya le está doliendo su presencia en su corte. Ahora es importante notar el contraste que vamos a ver al final, porque este hombre está haciendo justicia porque lo que está haciendo la mujer le está agotando a él la paciencia, le está quitando la paz. Es por eso que le hace justicia, no lo hace por ninguna otra razón. Eso es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y lo que el Señor está diciendo es: pongan atención a lo que dijo el juez. Pongan atención, presten atención a las palabras de este juez injusto. Y noten que Jesús dice injusto, lo llama, lo caracteriza como injusto, adiquias. Este hombre no tiene justicia, es un impío, es malo, es perverso, es corrupto. ¿Y por qué quiere el Señor que presten atención? Porque ya inmediatamente después viene la enseñanza. Viene la enseñanza para sus discípulos. Entonces, ¿cuál es? Versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es el contraste que debemos notar en la parábola. El juez injusto hace justicia, pero lo hace porque esta mujer le está agotando su paciencia. Y el contraste es el siguiente: Dios es justo y Él ciertamente hará justicia
a sus escogidos, porque Él es justo y porque los ama. Ese es el contraste. No debemos ver una similitud entre el juez y Dios. No, es un contraste lo que Jesús nos está presentando. Un juez injusto que hace justicia. Entonces ciertamente Dios, que es justo, hará justicia. El juez injusto hace justicia a una mujer que no le interesa. Dios, que es justo, hace justicia a sus escogidos, que ha amado por la eternidad. Ese es el contraste. Si el juez hizo justicia por alguien que no le interesaba, ciertamente Dios lo hará por sus escogidos, quienes claman a Él en oración en todo momento y bajo toda circunstancia. Él hará justicia. Pero ahora, aquí viene la parte más importante de la parábola. ¿A qué tipo de oración se está refiriendo el Señor? O sea, ¿se está refiriendo el Señor a una oración general? ¿Cualquier cosa? ¿O se está refiriendo, o tiene en mente el Señor un tipo de oración específico? Bueno, yo creo que, habiendo estudiado el pasaje, el Señor Jesús tiene un tipo de oración específico en mente. Y para poder comprender completamente la parábola, debemos ver cuál es ese tipo de oración del que el Señor se está refiriendo. Porque el error más grande que podemos cometer al interpretar esta parábola es decir lo siguiente: la enseñanza es esta, que así como la viuda persistió en oración y el juez le respondió, así entonces Dios, si nosotros oramos persistentemente, Dios nos responderá. Eso no es lo que la intención de la parábola. No se trata de orar persistentemente por algo, por cualquier cosa. La oración a la que el Señor Jesús se está refiriendo es una oración escatológica. Es decir, una oración con respecto a la segunda venida del Señor. Es una oración específica que deben hacer los discípulos de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, nosotros somos buenos estudiantes de las Escrituras y entonces tenemos que ir al contexto para saber el motivo de esta parábola. Ya vimos que el contexto es el que nos aclara esa intención. ¿Cuál fue el tema del discurso del Señor a partir del versículo 20 de Lucas 17? Vayamos un momento de Lucas 17:20 y leamos hasta el versículo 24. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelve a sus discípulos y le dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Este discurso del Señor Jesús trata sobre su segunda venida. Y este discurso termina con la parábola de la viuda y el juez injusto. La parábola tiene relación con la enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos con respecto a su segunda venida. Ese es el tema. Entonces Él dice que Él va a volver un día, pero va a volver no solo a hacer juicio a las naciones, sino que volverá también a ¿qué? A restablecer su reino en la tierra. Cuando Él venga, Él va a dividir matrimonios, como leemos en ese pasaje,
Uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Va a haber devastación, va a haber muerte. Esto en relación con el juicio que Él va a hacer sobre todos los hombres. Pero Él dice que antes de esa segunda venida, en su primera venida, Él debe sufrir y ser desechado por esa generación. Lucas 17:25. Entonces Jesús les está enseñando a sus discípulos, van a haber dos venidas mías. Una primera en humildad y una segunda en gloria, para hacer juicio y para establecer mi reino en la tierra. Ese es el tema. Pero durante ese intervalo, entre la primera y segunda venida, ustedes, mis discípulos, deben orar siempre, en todo tiempo, bajo toda circunstancia y sin desmayar. ¿Y orar por qué? Orar por su segunda venida. Por eso es lo que debemos orar también. Orar por su segunda venida. Pidiendo que venga pronto, que su reino sea establecido en la tierra y que venga a hacer justicia. Por eso es que pedimos nosotros. Y Jesús nos enseña que por eso debemos orar también. Entonces, quiero hablar un poco sobre este tema. Y quiero nada más enfocarme en el siguiente postulado. La segunda venida de Cristo es la esperanza por la que oran los creyentes. La segunda venida de Cristo es la esperanza por la que oran los creyentes. Todos los hombres viven sus vidas, se mueven, trabajan con alguna esperanza. Algo es lo que los mueve y los motiva a ellos. Esto puede ser un título, un trabajo, una familia, hijos, lo que sea. Pero para el creyente, la esperanza está en la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga a hacer justicia y vayamos a vivir con Él eternamente. La respuesta del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20 debe caracterizarnos a todos nosotros. Debe caracterizar los anhelos de nuestro corazón. Amén, sí, ven Señor Jesús. Así cierra la Biblia. Con ese clamor de un apóstol, un discípulo de Cristo. Él desea que venga el Señor una segunda vez. Y este es el anhelo y la esperanza de todo creyente. La iglesia primitiva esperaba ese día. Noten lo que Pablo le dijo a Tito, y esto nos lo predicó a nosotros el pastor Eric. Título 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Nosotros deseamos que ese día venga. Eso es lo que los creyentes pedían y anhelaban cuando Pablo estaba presente. A los Filipenses 3:20, Pablo les escribió lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperanza, esperamos al Señor. Eso es lo que todo creyente debe tener en su corazón. Esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A los Corintios, este es un pasaje que nuestro hermano Alexander también ya predicó. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ahora la frase ahí es un término arameo que es maranata. Los traductores o los comentaristas modernos piensan que debería decir: amén, sí, ven Señor.
porque no saben si es Maranata o Maranatá, y eso depende de la traducción que tengamos. Pero la idea es, no importa si es que cómo lo interpretemos, es que los creyentes de la iglesia primitiva esperaban al Señor, esperaban su segunda venida. Para ellos era algo importante. Ellos tenían esa esperanza, que el Señor volviera, como nosotros la debemos tener. Y noten que es lo mismo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 17. Noten el versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ellos desearían ver ese día. Ahora, unos en ese tiempo le dirían: vea, ya llegó, aquí está por allá. Y Jesús les dice: no le crean, porque cuando yo venga va a ser claro y evidente de que he venido. Pero el punto es que Jesús les dice que ellos van a desear verlo de nuevo. Los discípulos de Cristo desearán ver al Señor en su segunda venida. Desearán que Él venga pronto. Eso es un anhelo de todo creyente. Y el creyente ora siempre y sin desmayar por eso. Ahora, cuando estaba estudiando la parábola, mi pregunta fue la siguiente: si la esperanza del creyente es la segunda venida de Cristo, o sea, ¿qué cosas tiene el creyente en su cabeza cuando ora por la segunda venida de Cristo? O sea, oro solo porque venga o... Entonces mi primera respuesta fue lo que acabamos de discutir. O sea, el creyente ora por la segunda venida de Cristo porque desea ver al Señor. El creyente desea ver al Señor. Él desea estar con Cristo por la eternidad, porque Cristo es su mayor tesoro. Por eso ora para que la segunda venida de Cristo ocurra pronto, porque ama al Señor, porque Él es su mayor tesoro, porque no puede guardar el momento de estar con Él por la eternidad. John Piper creo que fue quien dijo que muchos desean ir al cielo, pero no desean que Dios esté allí. Bueno, el creyente verdadero anhela la segunda venida de Cristo por la única razón de estar con Cristo por la eternidad, porque Cristo es su tesoro. El creyente sabe que este mundo pasa, que está lleno de vanidades. Hay cosas buenas que el Señor nos da, pero al final son vanidades. Que lo único que vale es Cristo. Tener a Cristo es lo único que cuenta. Eso lo sabe el creyente. Y por ello ora sin cesar, deseando esa segunda venida del Señor. Ahora hay otros que no desean eso, porque aman al mundo y las cosas del mundo. Eso vamos a hablar más adelante. Segundo, esta es otra cosa que me puse a pensar cuando estaba estudiando la parábola. El creyente ora por la segunda venida de Cristo, deseando no ser atrapados por las preocupaciones de la vida. Ahora, ¿cómo sé esto? Bueno, es el discurso previo del Señor Jesús a sus discípulos. Versículo 26, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Noten que en los días de Noé, como en los días de Lot, ocurrió exactamente lo mismo. La gente estaba tan metida en las ocupaciones y en las preocupaciones de su vida diaria, vendiendo, comprando, casándose, comiendo, bebiendo, que nunca hicieron caso a los anuncios del juicio de Dios que venía. Y los agarró de pronto y los destruyó a todos. Si entendemos la intención de la parábola y si entendemos el contexto en el que está esa parábola y cuál es el tema del discurso del Señor, entonces probablemente los discípulos se han de haber preguntado, pero bueno, ¿cómo nos vamos a mantener nosotros fieles hasta el final? ¿Cómo nos vamos a mantener fieles nosotros hasta el final? Y la respuesta está en la parábola. Por eso se la enseñó el Señor. Orar siempre y sin desmayar. Dios nos da cosas buenas, esposas, esposos, hijos, trabajos, entretenimientos, cosas buenas. Pero el creyente sabe que él no puede dejarse atrapar por esas cosas. Nada puede quitar del creyente sus ojos de Cristo y su venida. Nada. Él sabe que él debe mantenerse fiel hasta el final. Él no puede desviar su mirada de Cristo, nunca. Él debe mantenerse fiel. Y por eso ora siempre y sin desmayar. Porque él sabe que Cristo va a venir y debe esperarlo fiel. O sea, no hay nada, ni un partido de fútbol, ni mi vida social, ni fiestas, ni amigos, ni familiares, nada me aparta de mi obediencia a Cristo y de serle fiel. El creyente no puede permitir que nada ocupe su mente más que Cristo. Hay personas que esto hacen, dicen ser creyentes y aman el mundo. Ellos se dejan atrapar por las cosas y las preocupaciones de la vida. No puedo ir a la iglesia porque tengo tanto trabajo. No puedo orar porque tengo que salir con mi familia, tengo una fiesta. No puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a jugar fútbol. El creyente ama a Cristo. El incrédulo ama el mundo. Y el creyente sabe que debe mantenerse fiel al Señor, siempre. Y por eso el creyente ora sin cesar, en todo tiempo, pensando y deseando la segunda venida del Señor. Precisamente porque sabe de esas luchas que hay en nuestro corazón. Reconozcamos que nuestro corazón a veces tiene ese pecado. Y quiere dejarse llevar por otras cosas y alejarse de los caminos del Señor. Pero por eso debemos orar sin cesar, sin desmayar, para que el Señor nos mantenga fieles. Noten lo que Jesús le dice a los discípulos en el versículo 32 de Lucas 17. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Génesis 19. Esta mujer tenía su mente puesta en el mundo y dejó olvidar los mandamientos y las promesas que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque amaba el mundo. Ella amaba su vida en Sodoma. Y por eso Dios la mató.
El creyente no es así. El creyente ama a Cristo. Está en el mundo, pero ama a Cristo. Y sabe que el mundo le ofrece tentaciones para alejar su vista de Cristo. Y por eso ora sin cesar y sin desmayar para mantenerse fiel. Ora para perseverar. El creyente ora sí porque es lo único que le queda. Él sabe que no es nada sin Cristo. Él sabe que no puede hacer nada si no es estando unido al Señor. Pero él sabe que Dios es fiel y que Él tiene un plan irrevocable de salvarnos. Pero reconoce la necesidad de que Dios nos mantenga fieles. Y reconoce esa responsabilidad también de parte nuestra. Tercero, el creyente también ora por la segunda venida de Cristo, porque reconoce que hay injusticia en el mundo. No voy a decir mucho al respecto, todo el mundo sabe, pero el mundo nos odia. El mundo odia a los creyentes como odia a Cristo. Y como a la viuda la odiaba el juez, y a muchos de nosotros el mundo nos va a hacer daño. Y el creyente, sabiendo esto, también ora deseando el momento en que Jesús venga a hacer justicia. El creyente no se venga, sino que deja la ira a Dios. Que Él dice, mía es la venganza. Él hará justicia. Y el creyente ora para perseverar y ora para que Él venga a hacer justicia. Ahora, nosotros acabamos de estudiar las epístolas a los tesalonicenses. Abramos un momento la primera epístola a los tesalonicenses, nada más para que vean lo que Pablo le dijo a esta iglesia con respecto a la segunda venida. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperamos a Jesús porque Él nos va a librar de la ira que viene de parte de Dios a todos los hombres impíos. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pedimos por eso, para que Dios nos mantenga a nosotros en santidad, esperando a Jesús cuando venga. Capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y ahí estaremos siempre con el Señor. Pedimos eso, que venga pronto, porque no anhelamos un día más sin estar en su presencia. Vivir con Él eternamente. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedir por eso, para que seamos mantenidos irreprensibles para cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí tendremos reposo y por eso clamamos, porque no aguantamos la injusticia de este mundo. Cuando el Señor venga tendremos reposo. Y por último, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora versículo 17, ¿para qué va a venir? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lastimosamente para muchos, para esto va a venir Cristo también, para condenarlos por no creer el Evangelio, por no creer en Jesucristo, por no poner toda su fe en Él. Que Dios nos guarde. Ahora, Cristo también nos dice que el creyente ora sin desmayar. Leamos otra vez versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Como la viuda, muchas veces a nosotros nos parece que Dios se tarda en respondernos. Estamos sufriendo injusticias, estamos siendo perseguidos. La iglesia en Asia, en Medio Oriente, está sufriendo persecución. Cristianos hermanos están siendo decapitados. Ellos claman al Señor para que venga y no viene. Dios no se tarda nunca, nunca. Él da su respuesta en su momento. Él responderá esta petición de la iglesia de enviar una segunda vez a su Hijo. Él le responderá, pero lo hará a su debido tiempo. Jesús dice, pronto les hará justicia. A nosotros nos parece una eternidad. Pasan los días, pasan los años, han pasado 2000 años y Cristo no viene. Noten que desde la iglesia primitiva en 1 Tesalonicenses, ellos creían que ya iba a venir el Señor. Son 2000 años y no viene. Bueno, ¿por qué se tarda? Es una buena pregunta. ¿Por qué se tarda el Señor? ¿Por qué no viene ya a hacer justicia a su iglesia? Bueno, Pedro nos da la respuesta a estas dos preguntas. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ese nosotros es el nosotros a los que le está escribiendo la epístola, que son los santos, los escogidos, capítulo 1. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para Dios, su respuesta es pronta. Con prontitud le va a responder a una iglesia que clama y le pide por una segunda venida de Cristo. ¿Por qué?
Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque Dios no está atado al tiempo. Nosotros somos criaturas temporales, no Dios. Dios es eterno. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años, como un día. Entonces, para Él es pronta su respuesta. Ahora, ¿por qué se tarda? Bueno, Pedro nos dice también. Porque Dios ha escogido un pueblo desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Y hasta que Él venga, todo ese pueblo tiene que arrepentirse y entrar en su reino. No será hasta que la última oveja entre a su redil que Él vendrá. Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué se tarda el Señor? Nosotros pedimos por su segunda venida, pero ¿por qué se tarda? Porque Dios es eterno y porque Él es paciente y Él tiene un plan de redención para su pueblo. Y no será hasta que el último de sus escogidos entre en el reino que Jesús vendrá. Por eso se tarda. Pero el creyente ora sin desmayar, porque sabe que Dios es soberano y que su respuesta será lo mejor. Él dirige todas las cosas, su plan es inquebrantable y Él salvará a su pueblo. Pero si Cristo no ha venido es porque todavía hay pueblo de Dios en este mundo. Y así es como quiere Jesús que oren sus discípulos, orando en todo momento, bajo toda circunstancia, sufriendo lo que estén sufriendo, como sea, pero orando por la segunda venida del Señor, para obtener reposo, estar con Él, sobre todo eternamente, para que haga justicia. Esta oración es la muestra de la fe de un creyente. ¿Por qué? Porque si yo oro anhelando verdaderamente mi corazón que ese Cristo venga, lo hago porque anhelo estar con Él, porque Él es mi tesoro. Porque sé que el mundo es malo y porque sé que Él vendrá a hacer justicia. Y oramos así, sin desmayar y siempre, en todo momento. Pero Jesús nos hace una pregunta muy importante al final del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, y yo pondría esta fe en la tierra. Si Cristo viene ya, hallará esta fe en la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos. Hallará un cuerpo que Él ha puesto y Él ha instituido en Costa Rica, en Heredia, unidos corporativamente, orando por la segunda venida de Cristo. Hallará Él esa fe aquí. Si el Señor viene, hallará esa fe en cada uno de nosotros. Oramos nosotros así en privado. Bueno, cuando Cristo venga, esa respuesta se nos dará. Que nosotros nos arrepintamos por habernos dejado atrapar por la vida, por desobedecer lo que Dios nos ordena, por no estar unidos como un cuerpo, y que cambiemos y que Dios nos cambie para bien, porque cuando Él vuelva, Él va a hacer juicio. Él revelará lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y ocurrirá lo mismo que en los días de Noé y Lot. Los impíos serán destruidos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí, Señor, y estudiarla, leerla, ser exhortados por ella, ser guiados
Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, habiéndola leído, Señor, y escuchado. Padre, que en nuestros corazones exista ese anhelo, Señor, de decir como Juan: sí, ven, Señor. Que anhelemos esa segunda venida, que anhelemos estar con Cristo por la eternidad, que anhelemos que venga a hacer justicia a este mundo pecador. Que nos motive, Señor, para orar sin cesar, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, sin desmayar, sabiendo que es a ti a quien clamamos, Señor, el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que es soberano y que todo está guiado por tu mano, Señor. No desmayamos porque sabemos a quién le oramos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.